¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tribuna con varios temas para hablar con ustedes. Estaremos recibiendo hoy a los ganadores de Innovando novena edición. Hablaremos de lo que es Innovando Paraguay, donde varios de los ganadores, participantes, organizadores ya estuvieron acá en Tribuna y por supuesto también solemos ver cómo van evolucionando esas empresas que empezaron con un sueño, con un emprendimiento, tuvieron ese capital semilla y hoy se destacan a nivel nacional e internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gloria? ¿Qué tal, César? Un saludo para la audiencia. Sí, es una suerte para nosotros en Tribuna con ya más de una década, ¿no? De ver esos procesos, porque así finalmente podemos contar la historia, porque vemos los inicios y cómo están ahora, y como después vamos a hablar con un invitado, cómo vienen como jóvenes y después ya los vemos ocupando otros lugares, pero que realmente es un desafío importante, ¿no? Totalmente. Lo único que no envejecemos somos nosotros, ¿verdad? Absolutamente. Que llevamos más de 12 años acá en Tribuna. También estaremos hablando sobre la 15ª Conferencia Latinoamericana de Arbitraje, que es un encuentro clave para debatir sobre la solución de disputas en los negocios. ¿De qué se trata el arbitraje? Es lo que estaremos hablando más adelante con la secretaria de la Cámara Internacional de Comercio. Y hablando justamente de gente joven, la Unión Industrial Paraguaya, la UIP Joven, está organizando el Foro de Emprendedores Industriales y bueno, hay varias figuras destacadas. Obviamente hay una que se destaca más que otra seguramente, pero la idea es hablar de todo, de manera que agradecemos el tiempo, la presencia a Francisco Martínez, el expresidente de la UIP Joven. Francisco, gracias por estar aquí. César, Gloria, un gusto, muchísimas gracias por recibirme y bueno, estamos acá porque hay un tema que nos trae y un tema del cual estamos orgullosos realmente. Tenemos la 18ª edición del Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay. Ya tiene mayoría de edad nuestro foro. Ya tiene, ¿verdad? Iniciamos con un foro que era solamente para los socios, ahora estamos hablando de un foro que va a ser para 5.000 personas probablemente, si no es más gente la que viene. Tenemos invitados internacionales, tenemos invitados nacionales, así que es la primera vez también que tenemos un foro sin costo. Así que muy bien, por suerte muy contentos con lo que pudimos hacer en conjunto entre lo público y lo privado. Hoy, por ejemplo, con todo lo que se ve, el tema joven, cómo está nuestra economía, eso hace mucho también a los temas que se van a estar analizando, ¿no? Sí, nosotros vamos a hablar, tenemos temas internacionales, porque vienen dos empresas, una empresa grande argentina que viene a contarnos cómo hacen pinturas, una empresa que fue un unicornio, que es Rapa Nui. Ellos nos van a contar cómo pasaron de ser una pequeña fábrica artesanal a ser una empresa industrial. Vamos a tener dos expositores, que es Oscar Vicente Escabone y el señor Moradito, que nos van a hablar de cómo las empresas familiares pueden pasar los 100 años, porque ese es un tema muy grave para la industria nacional. Casi todas son empresas familiares y si no pasa la primera generación, mueren las industrias. Y después, por supuesto, tenemos el invitado especial de la noche, que es el presidente de la República Argentina, Javier Milei, que nos va a venir a hablar un poco de economía, nos va a venir a hablar de cómo está cambiando el mundo, cómo la tecnología está influyendo en los negocios y también un poco hablar de la descentralización o la desglobalización realmente y cómo se están centralizando otra vez las economías. Ahí me gustaría hablar un poco, Francisco, porque hablando de Milei, tenemos que acordarnos que si bien es cierto ya tiene más de 40, llegó al poder así, para mí, honestamente, hasta casi milagrosamente, porque era solamente una persona contestataria, que sabía hablar, que discutía, llegó a los millennials, llegó a los centennials incluso, y de repente lo vimos teniendo unos altísimos porcentajes de popularidad, utilizando obviamente tecnología, utilizando redes sociales, ¿verdad? Y hoy, obviamente, en un país que está siempre en permanente cambio, está ahí, y desde Argentina es un referente mundial, de manera que realmente qué interesante tenerlo. Me imagino lo que hace acá en Paraguay, donde tiene pero muchísimos seguidores jóvenes también, ¿no? Asimismo, él empezó a hacer política de una forma poco tradicional, realmente como un outsider, hablando de economía en la televisión. Y bueno, eso también yo creo que es algo que queremos entender, cómo él puede llegar. Y también la nueva política que se viene, porque quieras o no, cada vez más outsiders están trabajando en política y están llegando sin mayores dificultades. Esto también, y viendo, porque yo creo que hay que quitar un poco inclusive el cargo, el personaje y la experiencia que tiene, y supongo no va a estar lejos tampoco lo de la Argentina, su situación económica, lo que se está haciendo.
algunas medidas obviamente siempre son dolorosas dentro de los procesos. Supongo que a ustedes eso también les interesa en cuanto a seguridades que se tienen que tener o lo que es el Mercosur también en cuanto a negocios, ¿no? Exactamente, Argentina es un país bastante pendular, tiene situaciones de extrema derecha, tiene situaciones de izquierda, tiene situaciones pro mercado, anti mercado. Sufrimos mucho el contrabando durante los años anteriores en Paraguay, la industria estuvo muy resentida por el contrabando desde Argentina y bueno, ahora vemos otra filosofía, queremos entender cuál fue el impacto dentro de la industria también desde la política y queremos ver, bueno, qué nos podemos esperar de Argentina también con esta nueva filosofía, ¿verdad? Bueno, al final, así como decías, ¿verdad? Milei es parte de este foro, o sea, el que va a participar, el que quiere participar, hay una forma de inscribirse, es gratuito. ¿Qué hora empieza más o menos? Porque supongo que si estamos hablando de 5.000 personas en la Secretaría Nacional de Deportes, hay que llegar a tiempo, hay que anotarse previamente, ¿verdad? Nosotros tenemos las entradas disponibles a través de Tuti, en todas las redes sociales de la UIP y del FEIP pueden ver los enlaces. Va a empezar a las 3 el evento. Les recomendamos que se inscriban porque tenemos ya 4.000 entradas vendidas, la idea, o 4.000 entradas no vendidas, adjudicadas, y van a ser más o menos 5.000 personas, entonces anótense con tiempo porque cuando se acaben ya no vamos a poder dejarle entrar a la gente y vayan temprano, no quieran llegar solamente para ver la Milei porque va a haber mucha información, son buenos expositores y lleguen con tiempo para no perderse nada. Claro, y también acá es muy importante para aquel que reservó su lugar que vaya, ¿verdad? Que no esté ocupando un lugar que por ahí... Después deja no sé libre, si me ¿no? voy, pero estoy ocupando un lugar finalmente. Claro, ahí le pedimos que sean solidarios a todos porque si vos reservaste tu lugar y no te vas, alguien se va a perder ese lugar. Sí. Y esa es una realidad. La primera vez que hacemos sin costo, ese es un riesgo de hacer sin costo, tener gente que no vaya. Pero bueno, queríamos darle la oportunidad a todos, a los que pueden pagar y a los que no pueden, que puedan asistir a un evento de este calibre. ¿Cuáles son los objetivos que tienen finalmente con este foro abierto y con una cantidad importante de Como todos los participación? años, el FEIP se caracteriza que queremos transmitir experiencias y herramientas. Entonces la idea es que la gente salga conociendo más de cómo funciona la industria y que tenga más herramientas para aplicar al día siguiente dentro de su industria o dentro de su trabajo. Y también contar un poco la experiencia de lo difícil que es ser emprendedor, porque mucha gente idealiza, no, renuncio y soy emprendedor. Y nos van a contar los que empezaron realmente lo difícil, doloroso y solitario muchas veces que es ser emprendedor y los riesgos que uno toma. Porque uno ve lo que es exitoso, en general nosotros no vemos los que se fundieron porque bueno, no llegaron, no se conocen. Claro, no siempre se cuentan las malas experiencias, siempre hablamos de los exitosos, de los que llegan a la cúspide. Exactamente, vos ves las marcas conocidas, son Sí. las que conocemos, pero las desconocidas que se fundieron porque emprendieron mal, que quedan en el olvido. Entonces, Inclusive esto puede ser como lecciones, ¿no? O sea, intercambiar con otros que son pares, incluso que te ayuden para no cometer el mismo error. ese también es uno de los pilares importantes de la UIP Joven, que nosotros podemos hablar con alguien que ya tiene más experiencia que nosotros y preguntarle, che, esto que estoy haciendo va a funcionar, y la gente te dice, en la papeles funciona, pero realmente no funciona. Entonces, transmitir la experiencia del que ya hizo al que va a hacer y bueno, así hacemos las cosas más rápido, ¿verdad? Aprendemos de la costilla de otro, como se dice. Y sobre todo a mí lo de UIP Joven, realmente es un semillero, ¿no? Es un semillero, es realmente un centro de entrenamiento donde los jóvenes aprenden a hacer gremialismo. El gremialismo es sacrificado, lleva mucho tiempo, tenemos que tener familias que nos aguanten, porque yo tengo novia, por ejemplo, y me tiene que aguantar que mucho tiempo le tengo que dedicar al gremio, aparte le tengo que dedicar a mi industria. Entonces todo eso se entrena viviendo, es un entrenamiento vivencial que hace la UIP Joven para los futuros gremialistas. Y sobre todo también hemos visto, César, en estos 12 años que vienen jóvenes, o sea, dentro de lo que es UIP, y después uno le ve ocupando cargos que han de ser también desprendimientos personales, porque tienen sus empresas, y por el otro lado, ¿quién más de conocer qué es lo que se tiene que hacer del Estado estando dentro de esos procesos del sector privado, ¿no? No estamos hablando de nada raro, sino qué caminos dar, qué es lo que se necesita agilizar en papeles, por ejemplo, ¿no? Hoy tenemos realmente tenemos 4 personas ex UIP Joven que están ocupando cargos públicos, y ellos hablan desde la experiencia. Un viceministro de Industria que fue industrial, un director de Rediex que fue industrial, le tenemos al director de Senave y también a la directora de Infona. Entonces, toda gente que ya estuvo en el mundo privado sabe, y también te pueden explicar del otro lado, del lado público, qué es lo que hay que hacer para que las cosas funcionen. Entonces, siempre intentamos construir y no solamente plaguear. Yo siempre digo, el plagueo es lo más fácil, pero no arregla nada. Entonces, intentemos construir de los dos lados. Y en ese sentido, Francisco, el foro, que justamente este año cumple su mayoría de edad,
es un encuentro sumamente interesante para escuchar esa experiencia, ¿no? Así mismo, la idea es, como todos los años, que la gente pueda escuchar experiencias de gente que ya pasó lo que ellos van a pasar y también que puedan compartir con gente. Eso el paraguayo muchas veces tiene miedo de hacer contactos, decir quiero conocer más gente, y no es nada malo. O sea, tener contactos te abre las puertas y agiliza en general todos los procesos. Entonces tenemos que dejar de ser tan coguá y hablar con el que está al lado, conocernos, y si estamos haciendo cosas similares nos podemos ayudar. Hay un horario de inicio, que ahora hay que estar ahí más o menos. Y nosotros les convocamos a todas las 15 horas. Ok. Les esperamos que lleguen con tiempo. El SDND va a estar cerrado para el tránsito, así que va a haber que estacionar y caminar. Y vengan con muchas ganas. Va a haber un lugar donde comer, va a haber lugar para tomar, va a estar ESAP, por ejemplo, dando bebidas. Va a estar todo muy lindo, muy bien arreglado, así que vayan con tiempo y con paciencia, porque va a ser un día de mucha gente. Obviamente el foro empezaría tipo 17 entonces, ¿verdad? No, queremos empezar en una hora después, a las 16 más o menos. Okay. Empezamos a esa hora. Como tenemos varias charlas, la idea es Claro. darle espacio a cada uno y bueno, y tener espacio intermedio para que la gente pueda también distraerse un poco. Bueno, llevar la identidad también es importante, ¿no? Así mismo. Sí, así llevar mismo. la cédula, porque a veces uno se olvida. La cédula y el QR, porque en Sí. general cuando queremos entrar y no tenemos internet, queremos descargar el QR y ahí hay problema. Entonces, si pueden ya bajar el QR antes, mejor. Recordar un poco, está el presidente de Argentina, Javier Milei, obviamente es como un rockstar generalmente, ¿verdad? Así se lo ve. Y qué bueno que lograron que él venga, o sea, eso también me parece un logro Y realmente realmente interesante. es un logro de la alianza público-privada. La Secretaría de la Juventud nos estuvo ayudando, el Ejecutivo fue el que hizo el enlace con Cancillería para poder conseguir esto. Así que la idea siempre es trabajar en conjunto. O sea, no tenemos uno tiene que poner una parte, el otro pone la otra y así podemos hacer algo que nunca se hizo, algo legendario. Y de lo que estás diciendo es tan importante, porque finalmente el Estado, o sea, somos todos, ¿no? O sea, no tomar como... es que se politiza mucho en algún momento, que es lógico, pero no podemos estar tampoco sin el Estado, si uno quiere construir algo. No podemos tomar como enemigo al Estado y el Estado también, nosotros vemos que hay, por ejemplo, las EAS es una forma en la que el Estado le simplifica a la gente que quiere formalizarse la posibilidad de estar formal. Entonces esos son los pasos que queremos dar, que no le persigan al formal, sino que intenten que todos nos formalicemos y juguemos con las mismas reglas, todos con una cancha nivelada. Otro de los proyectos que suelen tener, además del foro también, Paraguayo como Vos, ¿cuáles son otras campañas grandes que tienen la UIP Joven? Nosotros tenemos el Paraguayo como Vos, que vamos a arrancar el 25 de septiembre, que es una alianza entre la UIP Joven y Capazu, donde nosotros le damos la posibilidad a las industrias nacionales que tengan un destaque adicional para sus productos. Aparte de eso tenemos FEPI este año, que va a ser el foro va a ser la feria de negocios organizada por la UIP, donde vamos a organizar un Oktoberfest. Y bueno, después nosotros tenemos visitas a industrias que hacemos una por mes, hacemos conversatorios con referentes y tenemos espacios de networking. Esas son todas las actividades que hace la UIP Joven. Tenemos por lo menos 4 actividades por mes. Y esto también, ¿cómo va el acompañamiento, digamos, de los que es UIP, digamos, de los más que tienen más UIP más experiencia? A los adultos, ¿no? Y realmente el presidente Enrique siempre nos lleva de la mano. Todos los problemas que tenemos, llamamos a pedirle socorro a él y él nos da una mano. Y por sobre todo nos dan la libertad de poder trabajar, que es lo que necesitamos. Trabajar y equivocarnos, exponernos, esa es un poco la idea del gremio y tenemos la confianza de la Junta Ejecutiva también. Y si hay jóvenes que quieran participar, ¿cómo pueden hacer, que quieren ser activos? Dentro de nuestras la redes organización? sociales de UIP Joven hay un formulario de ingreso. Lo único que tiene que tener es asociada su empresa a la UIP. La empresa se asocia a la UIP y esa empresa designa un representante ante UIP Joven. Ese es el formato. El socio de la UIP es la empresa y el socio de la UIP Joven es la persona. Y en este caso, en la UIP Joven lo que tienen son actividades puntuales. Así mismo, tenemos actividades todo el tiempo que justamente es para conocernos, para poder trabajar en conjunto y ganar ese entrenamiento que necesita el gremialismo. ¿Y cuántos socios son? 270 más o menos estamos. 200, de todo el país, obvio. Es de todo el país, sí. Tenemos gente de Villarrica, tenemos gente de Ciudad del Este, tenemos gente... Depende de la disponibilidad que tengan para venir, porque como son las actividades en Asunción, muchas veces algunos tienen miedo a asociarse porque están lejos. Pero si te asocias, venís cuando podés y bueno, le sacas provecho. Sí. Bueno, Francisco, reiterando un poco esta invitación entonces para los interesados, todavía hay, digamos, ingresos, es gratis, pero como nos decía Francisco, presidente de la OIP Joven, se tiene que solicitar el acceso en Tuti.
tienen que comprar la entrada, por Sí. llamarlo de alguna forma, tener el acceso y ahí van a asegurar su espacio. Ya escuchaban ustedes este foro de emprendedores industriales con varios speakers, varios exponentes, varias experiencias y bueno, el broche de oro con el presidente de la República Argentina, Javier Milei. Francisco, nos vemos el lunes entonces. Les esperamos a todos. A los adultos igual nos esperan. Claro que sí, y para que tengan una idea, un foro de este nivel cuesta 300, 400 dólares en cualquier lado. Esto es gratuito, no pierdan la oportunidad de estar ahí. Ya vamos a una breve pausa, en instantes seguimos con más Tribuna.